10:27 de la mañana, comenzamos con la sesión extraordinaria convocada a los efectos. Se pone a consideración el acta de la sesión pasada, a consideración. Omití mencionar que se encuentra el pleno de los concejales, la presencia de la concejal Laponché, Borgata, Pieretti, Martín, Romo Cuesta, Báez y Secreto. De los mensajes del Departamento Ejecutivo Municipal, nota número 18.826, eleva decreto número 4.442 que convoca al Honorable Consejo Municipal a sesión extraordinaria y eleva proyecto de ordenanza contratación directa. Solicito la palabra, presidente. Tiene la palabra el concejal Martín. Sí, es para hacer una moción para que el expediente al que se acaba de dar lectura sea tratado en un cuarto intermedio a continuación. Bien, se pone a consideración la moción. A consideración. Voto positivo de la totalidad de los miembros del Consejo. Pasa a un cuarto intermedio a realizarse al finalizar la presente sesión. De los dictámenes de comisión, Comisión de Hacienda, Economía y Desarrollo, nota número 18.773, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza impositiva 2023. Esta comisión ha analizado el tema de la referencia y sugiere a los señores concejales la aprobación con las siguientes modificaciones. Modifíquese parte especial, título 2, capítulo 1, tasa general de inmueble, artículos 5 y 12 bis, que quedarán redactados de la siguiente manera. Fíjase los siguientes montos de acuerdo a la categoría 1 a 8. A. Aplíquese la siguiente tabla a partir del 1 de enero de 2023. Categoría 1, 120.86. Categoría 2, 96.46. Categoría 3, 87.91. Categoría 4, 61.6. Categoría 5, 50.48. Categoría 6, 22.65. Categoría 7, artículo 11. Categoría 8, 11.32. B. Aplíquese la siguiente tabla a partir del 1 de marzo de 2023. Categoría 1, 169.20. Categoría 2, 135.04. Categoría 3, 123.07. Categoría 4, 86.24. Categoría 5, 70.67. Categoría 6, 55. Categoría 7, artículo 11. Categoría 8, 30. C. Aplíquese la siguiente tabla a partir del 1 de mayo de 2023. Categoría 1, 205.45. Categoría 2, 163.97. Categoría 3, 149.44. Categoría 4, 104.72. Categoría 5, 85.81. Categoría sexta, 80. Categoría 7, artículo 11. Categoría 8, 40. La aplicación de los montos para la categoría 8 estará sujeta a la definición del padrón catastral y los finales de obras correspondientes. Por metro de frente con un mínimo de 5 metros y un máximo de 15 metros lineales para aquellos lotes cuyo frente es hasta 55 metros lineales, exceptuándose la categoría sexta, zona suburbana con servicio, para la cual se fija un mínimo de 5 metros y un máximo de 300 metros lineales. Dispóngase que los inmuebles esquineros ubicados en el límite de zona de cobro de tasa general de inmueble con otra zona tributarán la tasa por el total de metros frente del inmueble de la zona de mayor importe. Considérese 15 metros de frente para los inmuebles esquineros del loteo Domingo Troilo en Manzana D,
lote 1 y 8, manzana C, lotes 1, 8, 11 y 18, y manzana A, lote 1 y 8. En el caso de inmuebles utilizados como una mínima unidad de vivienda con residencia permanente que superan los 55 metros de frente, incorporados en alguna de las categorías descriptas, salvo los casos especiales establecidos en el párrafo anterior, se pagará a. Hasta un máximo de 150 metros de frente, el equivalente a 2 lotes de 15 metros. B. Superando los 150 metros de frente, el equivalente a 3 lotes de 15 metros. Para ser incluidos dentro de lo aquí previsto, debe tratarse de una única unidad arquitectónica con unificación de lotes. La vigencia de la presente no dará derecho a repetición de importes pagados. Artículo 12 bis. Establece un importe del 5% sobre la tasa general de inmueble y el recargo por baldío y o inmueble ocioso en concepto de contribución a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Constitución. Modifíquese parte especial, título 2, capítulo 2, tasa sanitaria, artículos 18 y 22, que quedarán redactados de la siguiente manera. Artículo 18. Los inmuebles que se encuentren ubicados dentro de zona con instalación de agua corriente pagarán en concepto de tasa sanitaria por el consumo y mantenimiento de la red por metro lineal de frente con un mínimo de 10 metros y un máximo de 15 metros la suma de pesos 50,40 a partir de enero del 2023 y la suma de pesos 70,56 a partir del 1 de marzo de 2023 y la suma de 90,66 a partir del 1 de mayo de 2023. Artículo 22. Los inmuebles que se encuentren ubicados en zona con instalación de red cloacal pagarán en concepto de mantenimiento de la red por mes la suma de pesos 218 a partir del 1 de enero de 2023, la suma de pesos 305,20 a partir del 1 de marzo de 2023 y la suma de pesos 392,40 a partir del 1 de mayo de 2023. Modifíquense las tablas correspondientes al capítulo 3, Derecho de Registro e Inspección, artículo 28, alicuota diferencial, incisos F, G y H, que quedarán redactados de la siguiente manera. Hasta 7.098.000, alicuota del 6,83 por mil. De 7.098.000 hasta 13.841.100, 7,0 por mil. De 13.841.100 hasta 26.990.145, el 8 por mil. De 26.990.145 hasta 52.630.782, el 9 por mil. De 52.630.782 hasta 102.630.024, el 10 por mil. De 102.630.024 en adelante, el 12 por mil. G. Facturación mensual hasta 2.129.400, alicuota del 6,83 por mil. De 2.129.400 hasta 4.152.330, 7 por mil. Desde 4.152.330 hasta 8.097.043, 8 por mil. Desde 8.097.043 hasta 15.789.234, 10,5 por mil. Desde 15.789.234 hasta 30.789.000, 7, 12 por mil. Desde 30.789.007 en adelante, 15 por mil. H. Facturación mensual hasta 60.333.000, 6,83 por mil.
desde 60.333.000 hasta 117.649.350, 7.5 por mil. Desde 117.649.350 hasta 229.416, 232, 8 por mil. Desde 229.416 con 232 en adelante, 8.5 por mil. Incorpórese al capítulo 6 de Derechos de Cementerio, artículo 33, el siguiente texto que quedará redactado de la siguiente manera. Los contribuyentes que opten por el pago anual de los tributos comprendidos en el presente artículo obtendrán el descuento del 25% del valor correspondiente del tributo por el pago anual adelantado de cada año. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las oficinas pertinentes, deberá determinar la fecha hasta la cual se tomarán los pagos realizados a los efectos de la aplicación del incentivo. Modifíquese parte especial, título 2, capítulo 9, tasa de actuación administrativa y otras prestaciones, artículo 49, inciso 12B1, que quedará redactada de la siguiente manera. B1. Alta vehículos 0 kilómetro, según valuación para el cálculo del arancel de inscripción inicial de automotores o factura de compra de ambos el mayor y según el siguiente detalle. Menos de 3.600.000, 0,65%. De 3.600.000, 1 a 5.400.000, 0,75%. De 5.400.000, 1 a 8.100.000, 0,85%, más de 8.100.000, 1%. Firman Carlos Báez, Alejandrina Borgata, Leticia Pieretti, Viviana Romo Cuesta, Diego Martín, Mariela Ponché, concejales. Muy bien. Se pone a consideración entonces el despacho. A consideración. Votos positivos de los concejales Borgata, Pieretti, Báez, Laponché, Martín, Romo Cuesta y Cristini. Voto negativo del concejal secreto. Se queda aprobado por mayoría. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Sí. Tiene la palabra el concejal Martín. Es para hacer dos mociones para que ingresen y sean tratados en un cuarto intermedio los expedientes 18.826 del Departamento Ejecutivo Municipal y 18.880 el proyecto de resolución que plantea la renovación de la placa en la Plaza Alicia Moró. Gracias, presidente. Bien, se pone a consideración entonces la moción hecha por el concejal Martín. A consideración, aprobado por unanimidad. Señor presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra el concejal secreto. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, me voy a dirigir a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Sobre todo aquellos vecinos y vecinas que estuvimos visitando estos días, los 19, 20 barrios que recorrimos y en el cual tuvimos un compromiso de traer sus preocupaciones y la propuesta a este consejo. En este caso lo estoy haciendo verbalmente en el pleno de la sesión del consejo, ya que por diferentes motivos internos del reglamento del consejo no se permitió, no se pudo presentar un despacho que hubiese sido lo que mayor expresaba esta posición. Sin embargo, vecino y vecina, lo que usted tiene que saber es que nuestro compromiso los hemos asumido
Aquí tengo el despacho que íbamos a presentar, que hablaba de un 15% de aumento de las tasas en marzo y un 15% de aumento de las tasas en julio, que hablaba de un 30% también de la tasa sanitaria en 2 veces, que corregía también los mínimos de la tabla del derecho de registro e inspección a un 95% para no afectar a los comerciantes, que eliminaba el artículo 7, como lo hicimos el año pasado, con todos aquellos que tienen problemas con el tema de pasillos, que ya lo habíamos tomado como cuerpo el año pasado, y nuestro compromiso sigue intacto y lo eliminamos. Y hay algunas modificaciones más, como por ejemplo el aumento a 150 pesos para los bomberos voluntarios, entre otros temas. El despacho es largo, pues me puedo estar olvidando alguno, pero en esencia ese es el compromiso que asumimos. Lamentablemente, y esto es una opinión personal, hubo un tratamiento, a mi entender, exprés de la tributaria. Hace 7 días terminamos la audiencia pública y posterior a la audiencia pública habitualmente este cuerpo se empieza a reunir con diferentes actores para trabajar las diferentes inquietudes. En este caso no se convocó a presidentes vecinales para escuchar la opinión, por ejemplo, de los diferentes barrios, de las vecinales. No se pudo interpelar en algunas cuestiones al secretario de Hacienda porque tampoco fue citado a alguna audiencia, por ninguna duda, evidentemente no, para la mayoría no hay ninguna duda. No pudimos discutir algunos proyectos que tenían que ver con generar un tributo, por ejemplo, un proyecto que nosotros presentamos para generar a partir de una tasa, de un cobro voluntario a los bancos, generar un proyecto para la producción agroecológica. Pero bueno, evidentemente la discusión se agotó bastante rápido y mi ausencia en una comisión hizo que no podamos presentar un despacho de minorías, por lo menos. Yo creo que es importante, o por lo menos para nosotros, desde nuestro espacio, replantearnos varias cuestiones. En principio, la audiencia pública. Una audiencia pública que duró aproximadamente 2 horas, a mi entender, y esto me hago cargo, casi vaciada de contenido, de interpelaciones, que es el objetivo de la audiencia pública. Entiendo que fue una mera formalidad para cumplir y que lamentablemente no cumple con los objetivos que uno por lo menos se plantea dentro de estas cuestiones, donde la participación de los vecinos estimulada sea lo principal, sino que fue una audiencia pública con 1 o 2 intervenciones del Poder Ejecutivo y 1 o 2 intervenciones de vecinos, sobre todo de cámaras industriales o comerciales, y a 1 o 2 intervenciones de los concejales, y ahí se terminó. Nosotros lamentamos esa situación y seguiremos trabajando para que eso no sea así, pero como sabíamos que esto viene con esta característica por diferentes motivos, es que definimos recorrer cada uno de los barrios de nuestra ciudad, o lo que más pudimos en este periodo de tiempo. Pero les quiero hacer saber que trajimos esta posición al Consejo. La trajimos, no fue mayoritaria, hubo un dictamen de mayoría con un aumento de alrededor del 70% en 2 veces a partir de enero, o sea, con retroactivo a enero. Y esta situación, que fue votada por los mayoritarios de los bloques, también demuestra el posicionamiento de cada uno.
hubo un consenso entre los diferentes sectores, PJ, Partido Frente de Todos, Cambiemos y el Partido Socialista y el Frente Cívico y Social. Hubo un consenso para que salga esta resolución. Y este consenso no fue de ahora, sino que ya se veía venir. Pero bueno, esas serán interpretaciones que tiene uno, yo se las comparto a ustedes porque nos debemos principalmente a ustedes y el respeto de haber ido a recorrer su casa, de tocar el timbre, de tomar un mate, el respeto de estar hoy acá presente, aunque sea verbalmente, para decir cuál es nuestra posición. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra el concejal Martín. Bien, muchas gracias. Es para referirme al expediente que se acaba de votar anteriormente, que también hacía referencia recién el concejal Secreto. Primero para plantear, más allá del contenido de un proyecto de estas características, que siempre es de difícil tratamiento, nadie en un país en el que no habría los niveles de inflación que hay, no tendría sentido tratar una ordenanza tributaria todos los años, sino que bastaría con el tratamiento del presupuesto. La dinámica que se recorrió para llegar a la votación en la sesión del día de hoy tuvo que ver con un ingreso de un presupuesto que se dio cerca de fin de año, con una ordenanza que regula y estipula los tiempos y las maneras de convocar a una audiencia pública en la que se tratan los dos proyectos, los proyectos de tributaria y el proyecto de presupuesto, y una audiencia pública que seguramente, y lo repito acá porque lo planteé en la audiencia pública, es un mecanismo de participación que hay que mejorar y que hay que dotarlo de mayor contenido y de mayor convocatoria. Hay que buscar la manera de hacerlo más atractivo para que los vecinos de la ciudad puedan participar. Dicho esto, en el medio, entre que se presenta el proyecto y se lleva adelante la audiencia pública, hay instancias de audiencias privadas con distintos actores de la ciudad que todo el tiempo están viniendo al Consejo por distintas temáticas y distintos motivos. En este sentido se llevaron adelante audiencias con representantes de los distintos sectores económicos de la ciudad. De hecho, en la propia audiencia pública tuvo uso de la palabra el representante de los bomberos voluntarios de la ciudad, que se hizo mención a las tasas. Tuvo participación la presidenta del barrio Luzuriaga, que se refirió a ambos proyectos. Más allá de esta cuestión de forma, e insisto en el proceso de encontrar un punto de acuerdo que creo que es incómodo para todos, y si es incómodo para todos significa que todas las partes tienen que ceder algo para llegar a ese punto. Es una ordenanza que baja aproximadamente a la mitad lo propuesto inicialmente por el Departamento Ejecutivo Municipal. Es mucho más cómoda una postura en la que propongamos un 0% de aumento en 2 veces. Pero tenemos que entender, por ejemplo, como lo planteamos en la audiencia pública, que el Estado Municipal de Villa Constitución hoy funciona en gran medida gracias a que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial son gobiernos que comparten el mismo signo político que el del municipio. Entonces, entendemos que desde un lugar de responsabilidad es necesario tener en cuenta esa cuestión, porque no sabemos al futuro cómo va a estar dada la configuración política nacional, provincial y local. Para dar un ejemplo concreto, el gasto de capital que aparece en el presupuesto de este año asciende a 1.484 millones, casi 85 millones. Mientras que los recursos presupuestados en concepto de transferencias ascienden a casi 1.000 millones. Es decir,
El 67% de las inversiones que proyecta ejecutar el municipio en 2023 van a ser factibles en la medida en que lleguen recursos discrecionales de otros niveles de gobierno. El municipio tiene la capacidad por sí solo, con los recursos que genera en su jurisdicción propia, de afrontar solamente un 5% de los gastos presupuestados en este concepto para el 2023. Entonces, entendemos que son cuestiones que hay que tener en cuenta para justamente a mediano plazo ir construyendo una mayor autonomía del municipio de Villa Constitución en las acciones y decisiones políticas que decida llevar adelante, esté quien esté en el gobierno municipal, provincial o nacional. Y me permito hacer también una pequeña corrección. Esto es en relación a lo que planteaba el concejal anteriormente. No inicia en enero, sino que enero y febrero se mantiene con los montos habituales. Inicia una parte en marzo y la otra parte en mayo, es decir, que prácticamente hasta transcurridos los primeros 6 meses del año no se dan estos aumentos significativos, sino que prácticamente hasta mitad de año se va a manejar un nivel de recaudación similar al que propone el Consejo al Secreto del 30%. Entonces digo, para echar un poco de luz sobre cómo se dio este proceso, más allá de las interpretaciones personales que cada uno pueda hacer de esto, entendemos, y muy bien lo decía el concejal anteriormente, que hay distintas fuerzas políticas en el Consejo. Creo que ahí está la riqueza de este cuerpo, y me parece que ya ha habido en otras oportunidades votaciones divididas de presupuesto, votaciones en las que no estaban presentes muchos de los concejales, votaciones particularmente desde mi banca en la que no me encontraba aquí porque estaba en reemplazo del intendente, y donde en ese momento se resolvió un presupuesto y una ordenanza tributaria. Entonces, entender que el mecanismo colectivo de funcionamiento que tiene este Consejo hace que muchas veces sucedan estas cosas, pero eso no responde a acuerdos preestablecidos de antemano y acuerdos preestablecidos que no se den en 7 u 8 horas de debate, como fue el día lunes, en una comisión de Hacienda, que para eso se establece. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal Martín. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Si alguien que todavía no habló no quiere, si no, solicita la palabra el concejal Secreto. Adelante. Gracias, señor presidente. Sí, me voy a referir brevemente a algunos comentarios que hizo el concejal Martín anteriormente. No propusimos 0% con una posición cómoda. Propusimos 30% en 2 veces y justificamos el porqué. Quizás también el concejal Martín y su bloque tendría que observar lo que hizo el año pasado, porque el año pasado se votó un 25% en 2 veces. Contradictorio un poco a lo que hoy se plantea, pero bueno, en un año las cosas cambian, obviamente. Y con ese 25% que se votó el año pasado de las tasas y con una inflación del 100%, escuchamos en la audiencia pública cómo el Ejecutivo nos contó que tuvo un equilibrio fiscal, o sea que no quedó para nada desfinanciado. Entonces, nuestra propuesta no es cómoda. Nuestra propuesta se basa y valga la redundancia, a ver la realidad de los vecinos, a recorrer y ver cómo está la situación, a hacer números correspondientes a cuánto significa el ingreso o no el ingreso por las tasas municipales, por ejemplo, y en base a todo eso poder plantear que un municipio en la condición socioeconómica que se encuentra el país puede tranquilamente funcionar con este porcentaje, porque así quedó demostrado el año pasado. Para muestra, como dice el dicho, para muestra falta un botón. Bueno, el año pasado es tal cual lo que sucedió, podría haber sucedido este año.
También el concejal Martín intenta decir que hubo grandes audiencias y participaciones previo al tratamiento de la tributaria. Solamente se acercó el centro comercial, que fue quien participó también de la audiencia pública. Cuando hemos tenido años que recibíamos a todas las vecinales acá, ¿se acuerdan? Creo que estaban casi todos los concejales, los mismos, que los llamábamos, les preguntábamos, interpelábamos alguna secretaría, interpelábamos y charlábamos con el secretario de Hacienda, le buscábamos una vuelta a diferentes temas. Pero bueno, este año no sucedió nada de eso. La audiencia pública se celebró el día 7 y el día lunes, el día 7 que fue creo que un martes o miércoles, y el día lunes ya había un dictamen de mayoría. Entonces, no me digan que este no fue un tratamiento exprés. Y para ver un tratamiento exprés en el cual la mayoría de los bloques estén de acuerdo, y bueno, evidentemente ese acuerdo era demasiado fuerte. Interpretaciones en base a la realidad. No invento absolutamente nada. No invento absolutamente nada. Pero está bien. Cada cual y cada bloque responde y tendrá que dar las explicaciones correspondientes. No hay ningún problema. Por eso nosotros la venimos a dar a la explicación a los vecinos y a las vecinas que estuvimos recorriendo, se la venimos a dar en este recinto, haciendo el uso de las facultades que nos corresponde como concejal. Y lo digo nuevamente, disculpen vecinos, no pudimos. Perdimos 7-1. Señor presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra la concejal Borgata. Muchas gracias. Solo para agregar a lo que planteó el concejal Martín, cuando el concejal secreto se refiere a tratamiento express, me parece que realmente está equivocado por varias cuestiones. En primer lugar, para hacer un poco de un recuento de cómo se dio la situación, tanto la ordenanza impositiva como la ordenanza de presupuesto ingresan en el mes de diciembre, fines de diciembre, lo cual, una vez que ingresan ambos presupuestos, ambos proyectos, lo que hacemos desde el cuerpo de concejales es reunirnos todos para ver cómo íbamos a tratar y cuándo se iba a realizar la audiencia pública. Cada uno expresó su idea y en el total, digamos, de los concejales quedamos de acuerdo en que la audiencia pública se realice el 7 de febrero para luego, en los días siguientes, poder tratar este proyecto que es la ordenanza impositiva. Que evidentemente el concejal secreto desconoce que este es el segundo año que se realiza una audiencia pública donde por segunda vez se trata en esta audiencia pública la ordenanza impositiva. Antes, 2 años atrás, solamente en la audiencia pública se trataba la ordenanza de presupuesto, donde los vecinos no podían expresar qué era lo que pensaban con respecto a la ordenanza impositiva. Hace 2 años atrás, esta situación, gracias a un proyecto que es de su autoría, de la autoría del concejal secreto, se puede empezar a discutir y debatir dentro de estas audiencias la ordenanza impositiva. Perdonen que soy reiterativa, pero es la realidad. Estamos dando un espacio a todos los vecinos, no solamente a las vecinales, que él tuvo el tiempo de recorrer durante el mes de enero y parte del mes de febrero, para también escuchar lo que pensaban esos vecinalistas, sino para que cualquier vecino pueda venir y expresarse en lo que consideraban con respecto a esta ordenanza. Y así se trabajó. Así se trabajó porque acá estuvo el centro comercial, no solamente la audiencia pública, porque ya habíamos tenido una audiencia previa, sino donde expresaron las consideraciones las modificaciones que pretendían hacer al proyecto, y este consejo lo tuvo en cuenta y se modificó. Estuvieron presentes los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, se expresaron cuál era su pedido de modificación de este proyecto de impositiva, se tuvo en cuenta y se modificó. Entonces digo, la posibilidad de expresarse, todos los vecinos y vecinas la tuvieron
durante esta audiencia pública que se realizó por segunda vez, donde se incorpora la ordenanza impositiva, donde existió el compromiso de todo el cuerpo de concejales de poder aprobar y tratar esta ordenanza en el mes de febrero. Pero también cabe aclarar, y esto no quiero meterme en asuntos personales, también cabe aclarar, y quiero que también los vecinos sepan, que la semana pasada el concejal secreto avisó que se iba a ausentar por más de una semana. Nosotros, con la responsabilidad que cada concejal tiene, porque para eso la gente nos elige, el consejo tiene que seguir funcionando, tiene que seguir trabajando, y se coordinó y se trabajó en base a lo que se había hablado en el mes de diciembre. No es ningún tratamiento express. De ninguna manera voy a permitir de que en esta institución se diga que acá se trató un proyecto de manera express, porque tenemos desde el mes de diciembre para nosotros poder estudiar y sacarnos todas las dudas que tengamos con quien queramos, con asesores, con el secretario de Hacienda, consultar a los vecinos, a las cámaras, a quien sea. Luego tenemos la audiencia pública, pactada, con fecha, con acuerdo de cada uno de los concejales. En esa audiencia pública, cada vecino puede expresarse. Nunca, desde que me tocó ser concejal acá, nunca se dejó de escuchar ninguna postura y ninguna voz. Entonces, hubo el trabajo, como dijo el concejal Martín, el día lunes en comisión, donde hasta altas horas nos quedamos trabajando, discutiendo este proyecto. Entonces, me parece una falta de respeto para los que sí nos quedamos a seguir trabajando esta ordenanza, decir que acá hubo un tratamiento express. Eso era lo que quería aclarar. Me parece que es importante que en un órgano democrático como es el Consejo Municipal podamos, las distintas fuerzas políticas, coincidir en cada uno de los artículos y que realmente también expresar a la comunidad de que realmente hubo un debate sobre esta ordenanza que es muy importante para nuestra ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Les voy a pedir nuevamente que, por favor, primero que al hablar se dirijan a esta presidencia y que evitemos enunciaciones en términos personales y que sean solo políticas o legislativas. Tiene la palabra el concejal Martín. Sí, gracias, presidente. Era para hacer algunas consideraciones que quizá me faltaron en la intervención anterior y lejos de generar un espíritu de acusaciones personales o de un 7-1, sino concepciones generales que las podemos plantear ahora porque las venimos planteando desde hace 4 años. En primer lugar, respecto de las cuentas equilibradas de la municipalidad, lo planteé desde este espacio político en esta audiencia, en la anterior, desde que tengo la posibilidad de participar como concejal en las audiencias públicas, cuestionando la metodología de cómo se elabora el presupuesto y cómo se llega a construir ese déficit que aparece como del 1%, cuando en realidad, y es la pregunta que se le hizo al secretario de Hacienda en la audiencia pública, desde nuestro punto de vista, está más cerca de un 10% que de un 1%. Eso respecto de las cuentas equilibradas y que de ninguna manera desde este espacio político se defiende esa postura y que también fue la pregunta que hizo uno de los vecinos que estaba inscripto para hacer uso de la palabra justamente en la audiencia, que fue el vecino Miguel Alfaro, que preguntó exactamente lo mismo que estamos preguntando nosotros desde hace 4 años. Y por otro lado, hay una cuestión, una noción básica que, bueno, me veo en la obligación de remarcar. Creo que es imposible en una ciudad como Villa Constitución ser concejal sin estar en permanente contacto con los vecinos de los distintos barrios, de las distintas comisiones vecinales, de las distintas instituciones. Una cuestión que creo que en su mayoría cada uno de los que estamos acá realizamos y vamos
a seguir realizando. Entonces, digo, me parece que antes, durante y después del tratamiento de este proyecto, por lo menos en nuestro espacio político, siempre la construcción se realiza escuchando y tratando de trasladar y dar un lugar al pedido de los distintos vecinos de nuestra ciudad. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Pieretti. Muchas gracias, señor presidente. Más allá de coincidir en las posiciones que han marcado con anterioridad los concejales Martín y Borgata, quería sumar en algo que he hecho hincapié varias veces. Y cuando uno escucha a los vecinos, hablamos de cantidad y calidad de servicios. Entonces también cuando uno va a aquel vecino que se esfuerza por pagar y la responsabilidad de pagar, también te dice, yo necesito calidad de agua, necesito que, o muchos vecinos te dicen a mí en las últimas lluvias, más allá de las cuestiones climáticas, me entró agua en mi casa. Muchos vecinos de años de esta ciudad que dicen, che, fíjense el tema de las cloacas porque en cualquier momento, y sabemos de lo importante que es el mantenimiento, lo importante que es tener cantidad, sabemos que es necesario para muchos barrios, cuando hablamos de cloaca, cuando hablamos de abrir una canilla y tener la calidad y cantidad de agua necesaria, todo eso tiene un costo. Y que obviamente cuando un concejal se pone a discutir, como lo hemos discutido y como todos estos meses, teniendo una tributaria y un presupuesto prácticamente desde primeros días, mediados de diciembre de este año, uno empieza a hacer un parangón, ¿no? Obviamente decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el impacto no sea tan grande a la hora de pagar, pero también para poder sostener? ¿Por qué? Porque los vecinos también luego te plantean, como ha pasado en la audiencia pública, necesidad de iluminación, necesidad de mantenimiento. Y obvio que hay muchos, porque también hay que decirlo, hemos recibido muchos recursos provinciales y nacionales, pero hay muchos de esos recursos que van con el reclamo diario de los vecinos, de arreglos de roturas, de cuestiones de bomba de agua, de presión, que tienen que ver con los recursos propios del municipio. Entonces uno tiene que ser responsable en hacer una balanza cuando hablamos de estructuras de costo, de entender que el erario municipal también depende de una estructura de costo, depende de nafta, depende de insumos. ¿Para qué? Para que ese vecino luego pueda tener y que Villa cada vez pueda tener mejor cantidad y calidad de servicios. Entonces ahí es donde uno se para y nos damos cuenta cuánto y tratar de trasladar lo menos posible el aumento, pero sin dejar de desbalancear esta situación que es sostener los servicios, porque también es responsabilidad del consejo decirle a aquel vecino, sí, tenemos que fomentar a que haya los recursos necesarios para que usted no se quede sin agua a las 2 de la tarde, para que usted no tenga problema con las cloacas, para que usted tenga la iluminación pertinente, más allá de los recursos que podemos esperar o no, y encima que a veces cuando los recibimos tenemos que ver si lo hacen bien y cuánto tardan en hacerlo. Quiero decir también que hicimos cuenta en esta tributaria, en esta gran discusión que hemos tenido todos estos días después de una audiencia pública, cuestiones que tuvieron que ver con niveles de facturación y comerciantes que nos planteaban que por lo menos elevemos esos niveles de facturación un 95%, donde ellos mismos decían, bueno, un 95% es lo que menos esperamos en un nivel de facturación. Después hablar también que pasamos la cuestión de bomberos a un porcentaje, que no es una cuestión fija, que también terminan perdiendo con la inflación, un porcentaje que se va a ir ajustando. Hablar también que se ha incorporado un descuento al pago anual de cementerio, algo que los vecinos reclamaban. Y también como por ejemplo temas de patentamiento y un montón de otras cosas que discutimos mucho y por muchas horas. También debo decir que desde que estoy en este consejo hemos sumado algo muy importante, que es justamente discutir una tributaria. Pero la discusión de una tributaria no se zanja en un año. La verdad que cuando yo entré a este consejo nos encontramos con una tributaria que hacía prácticamente más de 10 años que no se discutía en profundidad y que había muchos montos que no se tocaban, que no se actualizaban, que no se sabían tampoco por qué se cobraban o a quién se cobraban. Entonces digo, sí voy a dar el brazo en esto, que seguro nos va a faltar un montón que perfeccionar, va a haber un montón de discusiones que dar. Lo que digo que hoy aprobamos una tributaria en el 2023 que yo creo que también es resultado de todos estos últimos años, donde por un lado no solo hemos recibido y tenemos cuenta en nuestro sistema las notas de agradecimiento de sectores de la ciudad diciendo que era la primera vez que se los tenía en cuenta para discutir temas profundos. Y venimos de esa discusión. Son discusiones que ya dimos, que dimos respuesta desde este consejo diciéndole los escuchamos y lo aplicamos, como lo hemos hecho este año en una audiencia pública y en audiencias previas. Entonces,
Dentro de esto quiero destacar también una de las palabras que decían los concejales. El aumento se va a dar a partir de marzo en primer tramo, en segundo mayo, por lo cual en esta inflación que lamentablemente no le vamos a ganar si no hay políticas nacionales y provinciales que realmente tomen una medida económica para que no suframos esta inflación y que no sabemos cuál va a ser la de este año, o en realidad sabemos la estimación de lo que va a ser este año, que supera mucho más de lo que hoy, los porcentajes que hoy estamos manejando. Entonces, termino diciendo que siempre he estado sentada en todas las discusiones posibles, siempre tengo una cuestión personal de capacitarme constantemente para tratar y como corresponde, que es mi trabajo, estar a tono en las discusiones, no solo presupuestarias y tributarias. Digo que es una ganancia que hoy tengamos una audiencia de tributaria, critico también que tal vez deberíamos plantearnos los tiempos, si hay que hacerlas en el mismo momento. Valoro a aquellos vecinos que sí vinieron, los valoro, que estuvieron, que tomaron su palabra. Entiendo también que cada vecino tendrá su dificultad, como alguna institución que no haya podido venir. Creo que las que necesitaron estar presentes estuvieron y se pudieron expresar. Así que, digo, valoro las grandes y altas discusiones que hemos tenido. Creo que todos hemos cedido en muchas cuestiones. Y digo, ojalá que este año podamos hablar con los vecinos y hablar de calidad y cantidad de servicios, porque también es una queja transversal y que también somos responsables de que los vecinos puedan disfrutar de una ciudad que tenga calidad y cantidad de servicios. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejala. Para cerrar, ¿puede ser? No, puedo hablar todo lo que quiera o está prohibida la palabra, señor presidente, no sé. Tiene la palabra el concejal secreto. Gracias. Voy a estar intenso hoy, me van a tener que aguantar así intenso, pero bueno, ¿qué va a hacer? Para eso estamos acá también. Qué bueno, viste, cuando se meten en cuestiones personales, porque la rosca de las cuestiones personales es que vuelve. Vos tirás y después tenés que bancar el flechazo de vuelta. Igual no voy a hacer cuestiones personales, no voy a hablar de la vida personal de ninguno de mis compañeros, para nada. Sí voy a decir una sola cosa. La ordenanza de tributaria y de presupuesto entró el 30 o el 31. Según nuestras facultades, en 20 días teníamos que hacer la audiencia pública. Caía 27, 26, 28, no me acuerdo, de enero. Sin embargo, este cuerpo definió que estén presentes todos los concejales y las concejalas para hacer la audiencia pública en función de la importancia de dicha temática. Y porque algunos tenían cuestiones personales durante el mes de enero. Y se definió hacerla el 7 de febrero para que todos estemos presentes. Lamentablemente no se utilizó el mismo criterio para el posterior tratamiento y la comisión central definitoria de los despachos de la tributaria. Yo tenía cuestiones personales, sí, pero hoy estoy presente acá. Suspendí las cuestiones personales y me hice presente para dar la expresión de lo que veníamos planteando. Pero digo, usamos ese criterio, yo no me olvido que usamos ese criterio, que no fue el mismo que se utilizó posteriormente para dar el tratamiento y el despacho final de la comisión. Así que a eso me refiero. Gracias. Concejala Borgata, le cedo la presidencia y le pido la palabra. Tomo la presidencia y le cedo la palabra al concejal Cristini. Muchas gracias. Muchas veces en la política, específicamente en la política argentina, sobrevuela la idea de que la búsqueda de consensos, los acuerdos, son una mala palabra o tienen un sentido espurio. Y yo la verdad que lo reivindico. La búsqueda de consensos, la búsqueda de acuerdos, el intercambio de ideas, la concertación. Lo reivindico porque eso hace que la política pública, que en definitiva se debate, sea sustentable, tenga el mayor nivel de consenso posible, y eso hace que la política en sí la sostenga como una política de Estado y la ciudadanía
goce de esos beneficios. No es menor que todos los bloques que estuvimos en la comisión trabajando hayamos podido arribar a un acuerdo, hayamos podido acordar en un tema tan profundo, tan delicado, tan controversial y tan específico como es la política tributaria, la política impositiva de nuestra ciudad para todo este año. No me parece menor. No me parece menor porque gracias a eso logramos reducir sustancialmente, casi a la mitad, como lo expresaba hoy el concejal Martín, en algunas categorías, las tasas municipales, la tasa general de inmueble, como así también la tasa sanitaria. Gracias a esos consensos hemos podido diferir el comienzo del pago a los meses de abril y junio, no impactando ese aumento en los meses que ya pasaron del ejercicio fiscal. Eso también pudo hacer que podamos sostener el desdoblamiento que propuso el Departamento Ejecutivo y potenciarlo a través de esta reducción. Pudimos hacer que la tasa, el DREI, que es esa tasa que paga el comercio, que paga la industria, sea actualizada conforme a lo que fue la charla que hemos tenido con los representantes de estas entidades gremiales para que la inflación no haga que se impacte de manera negativa o distorsionando la facturación en comparación a lo que fue el año pasado. Gracias a esos consensos, gracias a esos acuerdos, también pudimos hacer que nuestros bomberos voluntarios, que siempre están a disposición de cuando nuestra ciudad lo necesita, reciban un aporte mayor y de esa manera ayudarlos a solventar el funcionamiento del cuartel, ayudarlos a solventar las necesidades que el cuartel tiene. Gracias a esos consensos, gracias a esos acuerdos, también logramos, por ejemplo, que el cementerio, que es esa tasa que casualmente quienes más lo necesitan, como son nuestros jubilados, son quienes más lo cumplen, porque son los primeros en ir a pagar de manera trimestral, como lo establece la ordenanza, y logramos incorporar un descuento del 25% a cuando en definitiva se pague al principio del año de manera adelantada. Estoy profundamente convencido, estoy profundamente de acuerdo con lo que hicimos, que hemos podido elaborar entre todos los bloques que estábamos trabajando un despacho único, un dictamen unificado. Eso permite que la política sea sustentable y tener la responsabilidad de que no hay un desfinanciamiento del Estado municipal, pero sí que fundamentalmente vamos a poder cuidarle el bolsillo a los trabajadores, a los jubilados, conforme cómo se vayan actualizando los salarios, las jubilaciones, etcétera. Y una cosa más, que sí me voy a tomar la licencia de hacerlo en términos personales, porque a mí me tocó asumir en este Consejo en el año 2017 y la primera ordenanza impositiva que en definitiva se trató fue la del 2018. Cuando yo estaba solo en este Consejo hubo 2 dictámenes, así sucesivamente, por lo cual yo no puedo dejar de decir que me siento profundamente orgulloso del bloque al que pertenezco, que teniendo todas las posibilidades de imponer un dictamen conforme a cómo nosotros se nos hubiera ocurrido, estuvimos debatiéndolo, consensuando, cediendo en un montón de cosas, porque de eso también se trata la democracia, de eso también se trata la búsqueda de consensos, de ceder, de no poder ser como se nos hubiera ocurrido, de no poder ser lo ideal para nosotros, pero sí lo real, lo posible. Y creo que esta es una política que merece la pena ser reivindicada. La Villa Constitución, la ciudad a la que pertenecemos, va a tener una matriz tributaria actualizada, porque lamentablemente necesitamos hacerlo porque así lo indican los indicadores, valga la redundancia, de la economía nacional, pero sin tocarle de manera agresiva el bolsillo a los trabajadores, a nuestros vecinos, a los jubilados. Toda actualización tributaria va a ser conforme a cómo se vayan actualizando los salarios de nuestros vecinos. Así que reivindico la democracia, reivindico la búsqueda de acuerdos y de consensos y ojalá que para el año que viene podamos tener una política tributaria más consensuada y más acabadamente discutida. Muchas gracias, Presidenta. Cedo la presidencia al concejal Martín. Cristina. Señor presidente, perdón. pido la palabra. Bien. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal secreto. Bien. Se equivocó, concejal presidente. Los aumentos son a partir de marzo y mayo. 1 de marzo y 1 de mayo. Usted lo extendió a abril y junio. Se le fue un mes.
No, a mes vencido. Bueno, te pagan abril, pero es de marzo. No importa, pero digo para que lo tengamos en cuenta, porque si no parece que es abril y junio y en realidad es marzo y mayo. Primero. Y después, es interesante ese planteo de todos los que trabajamos. Este es un consenso de todos los que trabajamos. Y la verdad que ahí está el problema, señor presidente, porque en nuestro bloque sí que trabajamos también en este tema. No tuvimos la posibilidad, por diferentes motivos, de estar el día lunes en la sesión donde se cerró el despacho de mayorías. Pero en su comentario pareciera que quien no estuvimos el día lunes, que se cerró el despacho de la mayoría, no trabajamos. Como así también lo quiso hacer entender otra concejal anteriormente. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y la discusión en sí es que esos consensos se buscan con todas las partes. Y las minorías también tenemos expresiones, por más que seamos minorías. Y tenemos todo el derecho también de cuando por X situación no podemos, que nuestra expresión también esté dentro del Consejo y sobre todo en el momento donde se define un despacho de una tributaria. Sin embargo, aceptamos el juego, por eso vinimos acá y nos propusieron que entremos nuestro despacho por un artículo que lo iban a hacer extensivo y no aceptamos porque no lo permite el reglamento. Entonces, como el reglamento no lo permite, nosotros no vamos a hacer un uso discrecional o diferente interpretación del reglamento, sino que vinimos a decir nuestra posición, sí, según el artículo que nos correspondía, creo que es el artículo 63 del Consejo. Pero quiero que quede claro que en la expresión de los que trabajaron, este bloque vaya si trabajó y por eso pudo traer la opinión de vecinas y vecinos a este recinto. Presidente, pide la palabra. Tiene la palabra el concejal Martín. Sí, es para corregir una moción que hice anteriormente y volver a realizarla. El ingreso y tratamiento del expediente 18.805, que es un pedido de informe sobre el hundimiento de una retroexcavadora en la playa pública, y el expediente 1880 del 2023, que es la renovación de la placa en la Plaza Alicia Morón, que ingrese y que pueda ser tratado en un cuarto intermedio a continuación. Se pone a consideración la moción realizada por el concejal Martín, a consideración, aprobado por unanimidad. Bien, sin ningún concejal va a hacer uso de la palabra, siendo las 11:25, pasamos a un cuarto intermedio a realizarse en breves minutos. Muy bien, siendo las 10:35, continuamos con la sesión extraordinaria convocada a los efectos esta fecha. Nota número 18.826, Departamento Ejecutivo Municipal, convoca al Honorable Consejo Municipal a sesión extraordinaria y eleva proyecto de ordenanza para contratación directa. Esta comisión ha analizado el tema de la referencia y sugiere a los señores concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Laponché, Báez, Pieretti, Romo Cuesta, Borgata, concejales. A consideración. 18.826, Departamento Ejecutivo Municipal, contratación directa. A consideración. Votos positivos de los concejales Laponché, Borgata, Pieretti, Martín, Romo Cuesta, Báez,
y el voto negativo del concejal secreto. Queda aprobado por mayoría. Nota número 18.804, concejales Laponché, Martín, Romo Cuesta, proyecto de resolución renovación placa en Plaza Alicia Moró. Esta comisión ha analizado el tema de la referencia y sugiere a los y las concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Borgata, Báez, Laponché, Pieretti, Romo Cuesta, Martín, concejales. A consideración, aprobado por unanimidad. Nota número 18.805, concejales Martín, Romo Cuesta, Laponché, proyecto, minuta de comunicación, pedido de informe sobre hundimiento de retroexcavadora sobre oruga en la zona de playa pública. Esta comisión ha analizado el tema de la referencia y sugiere a las y los concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Borgata, Báez, Martín, Pieretti, Laponché, Romo Cuesta, concejales. A consideración, aprobado por unanimidad. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, siendo las 11:37, se da por finalizada la sesión extraordinaria de la fecha.